Sí, muchas gracias a los tres. Han cumplido en tiempo sí. Yo sé que les ha costado porque la verdad es que tienen tantas cosas que contarnos que ha habido que... Pero bueno, han sido fáciles de moderar. Yo creo que lo más importante era el compromiso de acabar en tiempo sus intervenciones para abrir un debate entre todos ustedes. Yo creo que se han suscitado en sus intervenciones bastantes dudas también. Yo tengo ya algunas, pero me gustaría en primer lugar, no sé si entre ellos tienen alguna cosa que, a lo que han oído entre los tres entre sí, tienen algo que comentar o añadir. Y si no, a ver si en la sala hay alguna pregunta ya. La verdad es que veo muy mal con los focos. ¿Alguna pregunta? Si no, empiezo yo. Sí, ya sabía yo que... Bueno, ahora. No, es que ya que he mencionado el documento del Instituto Roche, pues voy a decir, no me he acordado del título, es este que se llama Secuenciación Genómica en la práctica clínica. Simplemente pues completar lo que me faltaba por decir. Gracias. ¿Me permites hacer una pregunta? Quisiera saber vuestra opinión sobre la custodia de las muestras. Sobre todo de estas compañías directas al consumidor o que nos están haciendo simplemente el conocimiento de algunos de los SNPs. El paciente envía la muestra del DNA. ¿Qué pasa con esa muestra? La regulación tendría que... Necesitamos una regulación más clara. La ley de investigación biomédica creo que ya pone parámetros, pero con el surgimiento de todas estas pruebas no necesitaríamos una protección mayor del individuo. Bueno, yo creo que en principio es suficiente las previsiones de la normativa española sobre esto no sé si habría que precisar más. En realidad, pues esa muestra, pues una vez que se ha utilizado y ya no se va a requerir más, en la hipótesis que estás planteando, ¿no? Fuera de lo que es el sistema sanitario público o privado vinculado al sanitario de algún modo, pues esas muestras pues estarían condenadas a ser destruidas o en su caso pues a ser cedidas a otro centro con el consentimiento del paciente. Más controles, ya estaríamos en otros niveles, ¿no? Ya no estrictamente jurídicos, sino de comprobación de qué es lo que se está haciendo mediante los sistemas de inspección. Y yo creo que las situaciones que hasta cierto punto pues son, iba a decir ambiguas, pero no es exactamente eso, pero sí todavía de cierto desconcierto, porque estamos también en situaciones nuevas que se van modificando constantemente. Pues bueno, sí que es posible que en el futuro pues hubiera que repensar lo que tenemos lo que hemos tenido hasta ahora, lo que tenemos hoy desde ahora. Empiezo por Juan Cruz. Antes hablaba de que efectivamente una cosa es lo que está costando al consumidor, otra cosa es el valor de la interpretación de esos. Por un lado, 1.000 lo ofrecen, 30.000 costaría todo esto. Pero la realidad es que ahora mismo entramos en Internet y a mí me ofrecen por $1.500, me envían una torunda, yo se lo mando y en 15-20 días me dan un informe. Mi pregunta es, ya no solamente como experto en la materia, sino presidente de la Asociación Española de Genética Humana, si tienen idea de qué porcentaje esto está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. Somos conscientes de que esto no se puede hacer, pero somos conscientes también de que está empezando a ocurrir. La gente que está accediendo a este tipo de información, ¿por qué lo hace? ¿Qué hace con esta información que le llega? Que para cualquiera es totalmente indescifrable. Y en segundo lugar, le pasaría la pregunta a Ignacio, es si ya hay gente que está llegando con este tipo de informes al clínico, bien sea el oncólogo, bien sea el de la consulta de genética, bien sea atención primaria, porque también estamos oyendo cada vez más que el paciente cada vez está más informado, accede a esta información y llega con la información que tiene en Internet al médico, ¿no?
Dos por un lado, si estamos, una cosa es la teoría, las leyes que más o menos yo creo que todos en la sala sabemos cómo, pero la realidad ahora mismo, y termino, ha comentado lo de la empresa que en un momento determinado le pidió un presupuesto para ofertar esto, sonreímos, pero este fue el detonante hace aproximadamente un año en Estados Unidos, cuando una cadena de gran consumo ya lo estaba ofertando, y eso fue un poco el detonante para que se pusieran las autoridades norteamericanas un poco alertas y empezara un poco a moverse todo esto, ¿no? Esas compañías y alguna que ha puesto la foto Ignacio, ahora mismo están algunas fuera de Estados Unidos y están ofertando lo mismo que allí no pudieron en otros sitios, que es lo mismo que ofertarlo en Internet. Con lo cual, pregunta concreta, vale, estamos de acuerdo 1.000, 30.000, pero ahora mismo ya se está haciendo. ¿Cuánta gente lo está haciendo? ¿Cuánta gente lo está pidiendo? ¿Qué está haciendo con esta información? Y si os están llegando a vosotros a la consulta, ¿cómo os llegan? Y desde el punto de vista clínico, si ya está llegando esto a los médicos. Yo creo que el paisaje de este país no es como para que la gente sea muy pródiga en regalar cosas de esos precios, ¿no? O sea, entonces la popularización de los test genéticos directos al consumidor va retrasada. No creo que sea muy frecuente. Es cierto que existe un segmento de la población que tiene acceso a test. Vamos a diferenciar claramente dos tipos de test. Los test que están basados en variaciones y predicen un riesgo, y los test diagnósticos, ¿no? Entonces, en general, el test dirigido al consumidor son test que acaban en una propuesta de decir, tiene usted un riesgo asociado de padecer, de ser celíaco, si no lo sabía todavía, del 35%, o tiene usted un riesgo de tener un colesterol sistémico elevado de un 85%. Entonces, otra cosa es un debate técnico acerca de cómo están esos valores calculados, que esos, todos ya somos conscientes de que son bastante erróneos. Y segundo, que la gente que pide eso no tiene detrás, en general, un asesoramiento médico. Entonces, los laboratorios clínicos no son conscientes. Desde la AEGH entendemos que ese mercado de test genéticos no llega ni al 10% de los test que pueden llegar a un laboratorio. O sea, que no es un problema real de una solicitud masiva de test. Es cierto que al día si te llaman 10 personas, una es completamente no prescrita y, miren, quiero hacerme un test para saber si me sienta bien, y no exagero, las verduras tipo puerro. Eso es un 10%, entonces no tiene impacto, ¿no? Eso es el test de variabilidad, el test de consejo. Luego, el exoma completo, que es el que se ofrece por 1.000 euros, solamente tiene ámbito en la investigación. Es cierto que en el laboratorio, en el último mes, no hay estadística detrás, hemos recibido 2 propuestas de 2 pacientes que quieren tener su tumor secuenciado. ¿De acuerdo? O sea, que si el volumen de diagnóstico de un laboratorio puede ser de 50 a 100 casos al mes, 2 pacientes este mes han preguntado, directamente han preguntado cuánto me cuesta tener mi exoma secuenciado. Ese es un poco los datos numéricos. Sin una base de datos bien recogida, pero me apunto un poquitín a lo que dice Juan. Aquí en España todavía no hay una demanda de este tipo de estudios de una forma importante, pero sí que nos hemos encontrado. Yo en mi consulta me he encontrado con algún paciente que nos ha venido con un informe de estas SNPs y que aumentan de riesgo, y realmente antes lo comentábamos en Petit Comité, ¿no? ¿Cómo actuar como profesionales? Nosotros no hemos solicitado esta exploración, esta prueba, y en cambio el paciente nos viene a nosotros que se lo interpretemos, porque evidentemente la compañía no se lo ha interpretado, ¿no? Y no es un buen trago el que hemos de lidiar. La Sociedad Americana de Oncología Médica, por ejemplo, respalda el que los profesionales de la salud, de la oncología, que no han solicitado test predictivos, no los interpreten. Y nosotros, en mi caso en concreto, asesoré al paciente de que no le podíamos nosotros interpretar un estudio que no sabíamos ni la calidad ni a la fiabilidad, y que además no se lo habíamos solicitado. Sí, hay alguna. Acércame el micrófono, por favor.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Ortiz. Soy el presidente de la Asociación de Pacientes. El motivo que a mí me suscita preocupación es de cara a que este tipo de prueba y de analíticas del ADN se pueda incluir en el catálogo de selección de personal por parte de empresas, generalmente en empresas grandes, multinacionales, donde se tiene muy afín y realmente muy recomendable el hacer estudios exhaustivos en la selección del personal. Esto podría llegar a ese punto y ser un punto de que eliminasen por estos temas una contratación. Sí, bueno, esto normativamente, incluso antes de que se trasladara a la legislación, pues se considera que este tipo de pruebas no deben realizarse ni exigirse que pueda afectar a la posición del trabajador o de quien está optando a un puesto de trabajo. La normativa española, precisamente que arranca de ese Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina, dice que solo se podrá hacer un test genético, una prueba genética para fines sintomáticos o presintomáticos, etcétera, cuando sea con fines de salud, fines médicos o de investigación biomédica, y siempre en el contexto de un consejo genético. Dicho esto, es distinto en relación con la salud laboral, con la salud de los trabajadores, que en ese contexto, pero al margen de su relación laboral, pues se puede hacer las pruebas pertinentes como cualquier otra, y esta sería una de ellas. Pero, insisto, sin que pueda haber una conexión entre la situación laboral o de candidatura a un puesto de trabajo de esa persona y su propia salud. Esa sería... Estamos hablando de una normativa nueva y no siempre, alcanza, ¿verdad?, a conocer su respeto, su cumplimiento, pero bueno, pues si no se cumple, y no siempre, alcanza, ¿verdad?, a conocer su respeto, su cumplimiento, pero bueno, pues si no se cumple, podrá haber las consecuencias jurídicas también perjudiciales, por ejemplo, pues para el empleador o para el empresario. Seguimos. En el ámbito está, no sé si hay alguna pregunta, perdóneme, es que no veo bien con los focos. Sí, yo creo que sí se oye. Sí, gracias. Mi nombre es Manuel Morente. Carlos María, una pregunta o un comentario. Con respecto al hecho de que la información genética sea identificable o sea un vehículo de identificación de las personas. Esto lo hemos comentado ya más de una vez tú y yo. Claro, para que esta información sea un mecanismo de identificación necesitamos un patrón de comparación. Necesitamos un registro de comparación. Registro que no existe, salvo en casos forenses, en fin, pero eso es excepcional y bajo el control del Estado. En este sentido, ¿no convendría que provisionalmente, hablando de la situación actual, hiciésemos algo para rebajar el nivel de tensión con respecto al carácter identificativo de la información genética? Porque estamos, quizás, sin darnos cuenta, por la preocupación del futuro, podemos estar aumentando la percepción de un problema que hoy por hoy no existe. Y en los casos de existir, y me refiero al hacker de hace unos meses, etcétera, que fue capaz de identificar por secuencia genética a personas, lo hizo valiéndose de otras bases genéticas privadas, no controladas y que desde luego no estaban en manos de la ciencia ni del ambiente sanitario. Y estas serían las que deberían ser especialmente reguladas, no intentar cargar el cargo de la prueba o de la culpa, por decirlo de alguna manera, o del problema, son las bases bien protegidas, bien reguladas, que son normalmente las académicas, las que están en manos de la asistencia o de la investigación. ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues estamos hablando de algo realmente muy complejo. Es decir, si yo hace ya muchos años, pues cuando se creó la cátedra que dirijo,
pues señalaba que la combinación de la información genética, que estamos hablando ya hace años, con las tecnologías de la información iba a ser algo totalmente nuevo para nuestra sociedad, en todos los sentidos. Y lo que podría suponer, pues estábamos hablando entonces del proyecto Genoma Humano, para el avance del conocimiento, sobre todo en el ámbito de la salud, y bueno, pues para las derivaciones, que algunas de ellas pues ya han tenido el pasado. Quiero decir con esto que realmente seguimos ante algo que es cada vez más complejo, porque si estamos con la información genética, que es una información cada vez más rica en contenido y que por tanto puede aportar más información útil para el paciente, pero también, como decía en las diapositivas, si se sale de ahí puede ser utilizado por terceros. Quiero decir que es algo muy difícil de controlar, y eso lo sabemos todos, porque añadiendo aquí las tecnologías de la información, pues también los legisladores y, en fin, y otras instancias sociales no necesariamente vinculadas con la ley, pues existe la conciencia de que es muy difícil controlar todo eso. Por tanto, esta mezcla es casi explosiva, podríamos llegar a reconocer. Entonces, tú muy bien sabes, claro, que la idea de identificable es muy, muy importante para el sector de la investigación, precisamente para estos ámbitos de investigación biomédica. Con lo cual, tener claro qué significa eso, tener claro, digamos, cómo puede llegarse, pues tampoco creo que se pueda llegar a profundizar más, precisamente por su propia complejidad. En este caso, yo veo pues que, aparte de justo lo que tú decías, bueno, pues aquellas bases de datos que cumplan con todas las exigencias y de requerimientos, no solo por la vía normativa, sino también por estándares que los propios profesionales se autoestablecen por procedimientos de autorregulación, pues si eso no acaba de funcionar muy bien, pues la última respuesta que puede dar el derecho es la sancionatoria, no va a haber otra. Es decir, o castigar si el hecho constituye una infracción, o incluso dentro de las infracciones un delito, o si se ha producido un daño, pues ir contra la persona causante de ese daño. La verdad es que no se me ocurre más. Cuando has empezado a dar, digamos, a exponer tu reflexión y tu pregunta, yo estaba pensando que ibas y lo digo esto por si al caso era así, que estabas pensando más bien en establecer protocolos de determinar aquello que puede ser elementos de identificación, por tanto que hacen esa información como identificable. Pero te digo que es poner puertas al mar, como se suele decir, ¿no? Y a los campos, eso, al mar, a los campos y a donde haya que poner. Creo que tenemos que ser conscientes de que también tenemos limitaciones y con ellas hay que jugar, y ahí las obligaciones de cada profesional concernido es donde van a tener que regir, y frente a terceros, por lo que he dicho antes. No sé si te he contestado, en todo caso sé que no te satisfará porque no tenemos algo por el momento mejor. Muchas gracias. Yo quiero añadir un elemento todavía de mayor confusión en este tipo de debates. Una de las, para mí, contribuciones más relevantes de la jornada que se organizó, que antes has hablado de secuenciación genómica e implementación en la clínica, que hubo en enero, patrocinada por el Instituto Roche, fue que creo que Mercedes tuvo la culpa invitar a un regulador de protección de datos del Ministerio, ¿no? Una persona muy enterada de cómo se debe legislar. Bueno, cuando nos escuchó hablar de cómo los datos del paciente iban, venían, volvían y se movían, entró en erupción. Y entonces el mensaje que transmitió decía: mira, es que no puedo hablar porque todo lo que he dicho aquí es todo tan profundamente alegal que no sé ni cómo comentar esto a mi jefe. Y de hecho no sé si les pudo pasar ningún tipo de memoria. Dijo: están ustedes cometiendo tantas irregularidades por desconocimiento y probablemente de buena voluntad que no sé. Entonces, aparte de preocuparnos de las bases de datos privadas que pueda existir en Chicago o en otro sitio, es que nosotros, como Estado, no hemos avanzado nada acerca de ese control. O sea, lo normal ahora mismo es que yo prepare una muestra de un paciente, la mande a secuenciar en Barcelona o en Hong Kong, por un sistema que no sé cómo es de protegido. No ya que mande siquiera mi muestra, sino que encima los datos viajan sin ningún tipo de cortapisas. Entonces, no solamente, yo no creo que estemos capacitados para poner legislación a las bases de datos que hay en La Joya, ¿no? En Natera, para cualquier compañía de este tipo. Pero es cierto que ni siquiera aquí estamos preparándonos para esto. Entonces, tú que sabes mucho de esto, Manuel, pues a lo mejor hay que tomar algún tipo de decisión. Bueno, a ver, perdón, es que lo último que he dicho de lo de Hong Kong me ha llegado también.
Todo es relativo, ¿no? Ilimitado, y eso, insisto, hay que ser conscientes. Sin embargo, hay que señalar, precisamente en relación con lo que has dicho, y hablo de datos, no de muestras, porque las muestras ya, ¿verdad?, o las llevas en el bolsillo, no sé cómo, ¿verdad?, cómo se hacía antes, ahora ya hay protocolos. Pero lo que se refiere a la transmisión, cesión de datos entre personas situadas en países diferentes, la legislación y la Agencia Española de Protección de Datos, que es a lo que te referías, a la persona a la que te referías, prevé, antes de ceder un dato, o sea, de que se puedan ceder datos, prevé un listado de estados que tienen un sistema semejante de protección de datos al que tiene España. Bueno, quiero decir, cuando digo España me estoy refiriendo ya a un contexto más amplio que es la Unión Europea. Por consiguiente, y esa lista está confeccionada, o sea que es una lista cerrada y es fácilmente, pues a ver, Hong Kong no creo que esté, no lo he mirado, pero me parece que no sería de las primeras en estar en esa lista. Entonces se comprueba, ¿verdad? Una vez que esto se comprueba si es por ejemplo Francia o del Reino Unido, no, Estados Unidos, no La Joya, entonces, bueno, pues se envían ya con el procedimiento previsto, que es simple. Ahora bien, si es otro tipo de estados, el de La Joya, o sea, Estados Unidos o China, entonces había que ver, que solicitar una autorización correspondiente para, bueno, pues hacer frente a esta cesión de datos con, entre comillas, las garantías que eso podría producir o generar. Perdón, Jaime. No. Estamos ante un tipo de conocimiento terriblemente joven, complejo, cambiante. Probablemente desde el punto de vista del derecho, en esto como otras cosas, estamos en este país e intentamos poner, como antes decías, muchas puertas, muchas leyes, muchas normas. Tenemos ley de investigación, también está regulado los biobancos, las muestras. No, parece ser que no acabamos de encontrar perfectamente el equilibrio entre todo esto. Y yo voy a ir a cosas muy concretas. Antes decía Juan, viene un paciente y me dice que me secuencie el genoma del tumor. Hay cosas ya, evidencias muy claras. Hasta hace muy poquito tiempo decíamos que teníamos un genoma y que permanecía inalterable y nos moríamos con el mismo. Desde hace año y medio, 2 años, ya decimos que eso igual no es tan así. E incluso ya decimos ahora que efectivamente el tumor principal y ya las metástasis ya comparten un porcentaje bastante pequeño para lo que había una presentación de Juan que decía, de repente este paciente con nombres y apellidos vemos que su genoma se altera, y se altera de una manera catastrófica, yo creo que has utilizado. Y sin embargo, Carlos dice, rasgos característicos de los datos genéticos, permanentes e inalterables. Quiero decir que estamos intentando regular tanto todo, que igual cosas que estamos viendo ya que día a día están en eso, y estamos perdiendo, y al mismo tiempo que estamos intentando normativizar todo esto, llega Internet a nuestro domicilio y nos está haciendo la faena realmente como profesionales, como consumidores, como sistema. No sé si... Sí, mi pregunta es muy sencilla. Mi pregunta es muy sencilla. Esto está muy sencilla y muy compleja. O sea, está avanzando todo muy rápido. Hasta hace muy poco había verdades indiscutibles desde el punto de vista genómico, genético. Pasan meses, no años, sino meses, donde ya las verdades ya no son tal. Y mientras se van elaborando diferentes normas, y pongo 2 diapositivas que he visto esta tarde. El genoma se altera y el genoma permanece inalterable a lo largo de la vida. Y mientras se está regulando qué es inalterable, nos está diciendo que se está alterando, pero vamos, de una manera inmediata, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo llegan los pacientes, y hay en esta sala alguno, que dicen, no, yo no quiero mi genoma, quiero el genoma de mi tumor, además. Pues luego, si quieres, te paso la palabra. Es que yo quería aclarar, porque en la diapositiva, vamos, en este punto siempre aclaro entre paréntesis, porque claro, yo ahí destaco los elementos de esa información que son relevantes para luego el análisis jurídico. Y entonces, si yo comparo el genoma, es inalterable. En relación, por ejemplo, con un documento. Yo escribo en una carta diciendo, reconozco que debo a Jaime del Barrio, lo cual no es cierto, le debo 50.000 euros. Pero me cambio de opinión y antes de dártelo rompo el papel o te pido que me lo dejes un momento, que voy a ver qué es lo que voy a hacer una fotocopia, y lo rompo y ¡ay! Se me ha roto.
te quiero decir que hay mucha información que por su propia naturaleza es cambiante y el derecho no puede ser ajeno a eso. Y en cambio el genoma, pues lo básico es que es inalterable. Obviamente que sí que somos conscientes de que se pueden producir mutaciones, y eso lo suelo poner entre paréntesis, que para eso estaba puesto. Bueno, me alegro. Estaba puesto. Bueno, como iba a la velocidad del trueno, no, la del rayo, que es más rápido, pues esos detalles no los recuerdo si están en la diapositiva. Por tanto, no, en ese sentido no creo que haya contradicciones, simplemente pues es destacar esto. Que el paciente dice, oiga, yo quiero saber de verdad el genoma de mi tumor, o yo qué sé, o un orzuelo que me ha salido en el ojo, pues yo creo que eso sale el médico. Es decir, vamos a empezar por el principio y terminemos por el final. Y por consiguiente, pues el paciente seguro que ha oído algo, pero no sabe claramente qué es. Entonces, precisamente, lo que insistía Ignacio en su exposición, porque además se utiliza mucho la palabra asesoramiento, el proceso de, has dicho constantemente, y además es lo que compartimos todos. Por consiguiente, en ese proceso no simplemente se trata de que el médico vaya abriendo los pasos siguientes, sino al mismo tiempo, antes de cada paso, decir, bueno, pero aquí pasa esto, tenga en cuenta la situación. Y entonces, en vez de esto que usted me pide, vamos a hacer esto otro que parece lo más sensato y lo más indicado en relación con la situación que yo veo en estos momentos que usted presenta. Si más adelante. Entonces, esto queda fuera del ámbito del derecho, de la ley, y queda, claro, está dentro de la consulta. A mí lo que sí que me gustaría también añadir es que cada vez queda más claro que hemos de definir el origen de la muestra a analizar. Claro, si la muestra que vamos a analizar es una muestra germinal, probablemente es inalterable, mientras que si lo que analizamos es una muestra somática, puede ser alterable. Y es que además es que se altera. Y volvemos a la necesidad de matizar para qué pedimos los estudios. Un estudio del genoma del tumor, probablemente el individuo lo que busca es saber cuál es su pronóstico, cuál sería su mejor tratamiento, qué alteraciones hay que le pueden marcar una diferencia, mientras que si el origen es germinal, lo que busca cuáles son sus riesgos, cómo podrá responder a determinados fármacos. Y son cosas nuevas que hemos de aprender, hemos de matizar. Al mismo tiempo que de un tumor, seguro que hay células normales y células tumorales, por lo cual incluso se podrían mirar los dos, ¿no? Estamos, como decíamos antes, ¿no? un tema muy cambiante que hemos de aprender, hemos de cada vez matizar más y ser muy concretos. Hablando y retomando el tema de la mutabilidad o inmutabilidad del genoma, me imagino que algunos de los presentes serán conscientes de la estrategia que se va a desarrollar ahora amparada por el Instituto Nacional de la Salud norteamericano, que va a ser secuenciar de forma consecutiva 2.000 bebés recién nacidos. Secuenciar el genoma completo de personas sanas para obtener, lo que decía antes también Laura Morente, un patrón de normalidad. Entonces, yo no soy capaz de imaginar qué hacer con toda esa información, yo no lo soy. Sé que el debate está encima de la mesa, que el dinero está ahí, que lo van a empezar a hacer, pero hay muchísimos foros ahora mismo en discusión acerca de la utilidad, la oportunidad. ¿Quién os imagináis en la sala? Os estoy diciendo que a 2.000 recién nacidos se van a secuenciar el genoma, me imagino que claramente con consentimientos informados adecuados para ello. Pero leí un editorial en Nature el otro día que decía que lo que se puede es la caja de Pandora, ¿no? Porque estamos hablando de niños que no han sido expuestos teóricamente salvo a algún tipo de agente genotóxico intrauterino, pero no realmente al medio ambiente. Entonces, lo que querían los investigadores cuando plantearon es ver cómo es el genoma de 1.000 personas o 2.000 sin recién nacidos, ¿vale? La pregunta es si hacerlo después a los 2.000, si hacerlo después cuando tienen 50 años, cuando tienen 100. Y bueno, yo sinceramente a mí me da un poco de vértigo y lo he lanzado aquí porque estamos hablando de mutabilidad e inmutabilidad. A mí, si me permites, esto, lo que planteaba Manuel antes y que tú has retomado, eso de buscar el patrón de normalidad, yo no soy obviamente especialista, pero creo que es muy arriesgado hablar de eso. Habrá que hablar de un patrón de variabilidades, que ahí es donde está, digamos, lo no patológico, porque discernir a veces lo que es patológico es muy difícil, ¿eh? No es blanco ni negro, ¿verdad? Hay un filósofo precisamente de la filosofía de la medicina
pues Canguilhem, pues él decía que claro, que tenemos una línea de lo normal y de lo patológico, que es patológico y que es normal. En los extremos era fácil determinarlo, pero a medida que se van acercando tenemos ahí un terreno que no se sabe de quién es, y por tanto soy un poco escéptico acerca de esa especie de patrón claro y taxativo. Perdón por la incursión en otro tema, porque me ha parecido interesante. A esto añadir otro punto que a veces se dice lo del hope but no hype, ¿no? Igual es que estamos muy focalizados ahora en todo el aspecto genético y genómico, y de estos 2.000 bebés nos vamos a olvidar que hay que registrar muy bien qué factores ambientales van a estar expuestos, porque la interacción entre los diferentes genes nos puede provocar enfermedades, pero la interacción de los genes con el ambiente son modificadores también, ¿no? Entonces, hemos de aprender que hemos de tener una visión muy amplia, hemos de avanzar y no focalizarnos solamente en un área. El papel de un moderador es velar por el tiempo y por preguntas. No sé si en la sala hay alguna pregunta más. Sí, por favor. Si no, yo haría las 3 últimas, una a cada uno. Bueno, más que una pregunta, es un comentario. Mi nombre es Natalia Jiménez, pertenezco a Bull, que es una multinacional de tecnología de la información y la comunicación, y como aquí, sin quererlo, hemos estado hablando de tecnología, porque se presentan muchos retos, no solamente científicos, éticos y legales, sino también tecnológicos, porque cuando hablamos de secuenciar a 2.000 bebés, genoma completo, estamos hablando de 150 gigas por bebé, y esa información la tenemos que almacenar durante X tiempo. Y además esa información tenemos que analizarla, tenemos que disponer de expertos en bioinformática, como apuntaba Juan Cruz, pero no solamente eso, sino que tenemos que disponer de sistemas de computación suficientemente potentes como para eliminar todos los cuellos de botella que son secundarios a este proceso de secuenciación, o sea, de análisis de la información genómica. Simplemente, no sé si, bueno, supongo que vosotros sí que sois conscientes de los desafíos tecnológicos, pero no sé cómo veis cómo el sistema sanitario podrá hacer frente a esos desafíos en el corto largo plazo. Es un gran reto. Nosotros hemos tenido nosotros estamos haciendo algunos exomas para algunos pacientes y, por ejemplo, no podemos almacenar en la historia clínica electrónica la documentación. Y hemos solicitado a la Comisión de Ética de nuestro centro quién tiene que custodiar esa información, cómo se tiene que hacer, si hay que hacer copias de seguridad, etc. Y es un reto. Como decías muy bien, el análisis de todos estos datos, la conservación de los datos, es que sin ese apoyo de las tecnologías de la información no podemos avanzar. En el seno de la Asociación Europea de Genética Humana, este debate surgió un poquito anticipadamente porque entendíamos esos problemas de almacenaje de grandes cantidades de datos. La corriente que se mantuvo durante un par de años fue que es tan complejo y caro mantener la información de un exoma de un paciente en una historia clínica que era más barato secuenciar el exoma cada vez que el paciente llegaba a la consulta. Y eso, que al principio nos parecía una aberración, es una realidad. O sea, nosotros tenemos en el laboratorio un sistema de secuenciación de exomas que nos secuencia un exoma en 48 horas. Y lo mantenemos en la nube un tiempo y luego desaparece. Y es probable que si ese paciente llega dentro de 10 años a otro laboratorio en Valencia, se lo hagan. Entonces, yo creo que hay dos cosas ahí muy positivas. Una es que nos vamos adaptando al sistema, y la segunda es que lo que sí, respecto al almacenaje, el tema sigue sin resolverse. Se ha avanzado muchísimo, por otra parte, el tema de análisis. Entonces, ahora mismo las bases de datos son muy potentes y se está avanzando muy deprisa a la hora de responder rápido. Pero en el almacenaje, de verdad que la teoría es hacerle al paciente, según entra por la puerta, el exoma. Yo creo que ya estamos fuera de tiempo. No sé si hay alguna pregunta más. Por favor. Perdonar, Manu, es que no, de verdad que no. Muy rápido, buenas tardes. Soy Rafael Camacho, asesor de innovación de la empresa Sistemas Genómicos, pero como estamos en un foro de autocuidado, esta pregunta la voy a hacer con toda la honestidad del mundo como ciudadano y pagador de impuestos. ¿Conocen ustedes algún caso en la vida real de discriminación laboral o de cualquier otro tipo debido al mal uso de información genética?
¿O hay reportado en la literatura algún caso de este tipo? Yo no. Es que... ¿En otros países? Así concreto, ahora no recuerdo, pero sí que se han informado de casos recogidos por escrito en que sí que ha habido un mal uso de información genética. Ahora realmente no recuerdo para dar más detalles, pero sí que hay. ¿Qué? Bueno, si vamos a ese ámbito, ahí tenemos bastantes, gracias por la ayuda, en ese ámbito hay bastantes ejemplos recogidos no solo del Cañón Colorado, sino de otros lugares de América Latina, ¿no? de poblaciones indígenas, pero bueno, eso era otro ámbito de investigación, pero bueno, sí que podría ser, porque fue denunciado y de hecho significó que uno de los proyectos más importantes, el proyecto de diversidad genoma humano que lideraban los hermanos Cavalli y Sforza, pues dejó de contar con el apoyo de la UNESCO, que era un proyecto de la UNESCO. Ese sería un ejemplo. Podemos pensar que quizá lejos de nuestro ámbito cultural, pero lo hubo. Pero vamos, en casos individuales, que supongo que será lo que le preocupa, pues yo sí que ha habido también. Pasa que realmente ahora no soy capaz de decirle, pues este caso, fulanito de tal. Pero sí que ha habido. La pregunta no era retórica en absoluto, o sea, desconocía la respuesta y os agradezco, ¿no? la respuesta. Pero es que me recuerda mucho a lo mismo que hemos sufrido con el tema de la transformación genética vegetal y los posibles o potenciales riesgos para la salud de esta tecnología, que todos sabemos cómo ha acabado en Europa, ¿vale? Sin haber reportado en la literatura científica ni médica ni un solo caso a nivel mundial de esos supuestos efectos nocivos. Con esto, ¿qué quiero decir? Y estuve en la reunión del día 24 de enero en Valencia y vuelvo a estar ahora, en la cual estaban todos ustedes. Pues a mí como ciudadano, repito, me genera un cierto desasosiego, es decir, que no estamos avanzando, no tanto ya por los potenciales peligros, que está muy bien contemplarlos, sino quizá por la excesiva precaución de peligros que en la práctica real no han acontecido. Por temas de discriminación. Oye, pues cuando un club de fútbol o de cualquier deporte ficha a un futbolista por el cual paga una cantidad indecente de dinero, también le hace un reconocimiento médico. Supongo que lo hará con fines discriminatorios, no lo hará con otros fines, ¿no? Pero no sé, eso en la práctica real. Y también nos discriminan todos los días. Si tú te haces una póliza de seguro, es distinto que lo hagas como un varón de edad media a que lo hagas como una mujer joven en edad fértil. La discriminación es matemática y se traslada directamente al precio de tu póliza de seguros. Entonces, si es por discriminar, nos están discriminando todos los días, continuamente, en todos los ámbitos. Y no creo que sea un punto especialmente conflictivo el de la información genética. Otro tema que me preocupa y me llama la atención, lo de los hallazgos, ¿cómo le llamáis? Hallazgos inesperados, correcto. Eso trasladado a cualquier otro ámbito de la clínica, si tú vas a un médico, yo qué sé, a que te haga una exploración radiológica y no te detecta lo que tú tienes, pero resulta que detecta que tienes un determinado cáncer. También es un hallazgo incierto o no esperado. ¿Por qué eso no genera tanto debate como un hallazgo inesperado en el campo de la genética? Si me permites, añadir algo a lo que ha dicho. Yo sí puedo contestarte a las dos cosas. Mira, cuando empezamos en el proceso de asesoramiento genético en cáncer, a partir del año 96, hacíamos un tremendo énfasis en el riesgo de discriminación laboral o por las empresas aseguradoras. Cada vez ha habido menos énfasis en esta área porque, por suerte, tenemos una legalidad en España que nos protege de la discriminación. La ley de Oviedo nos protege claramente la discriminación. El riesgo está, y yo creo que el énfasis que se hizo provocó que salieran estas leyes que nos protegen. Y no es malo. Y en relación a los incidental findings, a los hallazgos inesperados, lo más importante es que es necesario ese proceso de asesoramiento. Y te pondré un ejemplo muy claro. Cuando a una paciente se le somete a una amniocentesis porque hay una alteración en el triple screening que le hacen en el primer trimestre del embarazo, a la paciente hay que informarle que en el cariotipo se pueden encontrar otras cosas que no son solamente el síndrome de Down. Porque yo he presenciado pacientes embarazadas que cuando les dices que hay una anomalía sexual, un Klinefelter, o hay otra alteración,
la paciente lo pasa muy mal porque no estaba esperando ese hallazgo y no sabe qué tomar, qué decisiones tomar. Entonces, el informar al paciente de que puede ser que se revelen datos que ella va a tener que interpretar en determinados momentos no es malo. El paciente tiene que saber que igual conoce cosas que no quería conocer y tiene que tener su derecho a decir, mire, si es algo que es relativo a mi salud, me lo comunica, y si no, no me lo comunica. Yo creo que es fundamental el proceso de asesoramiento e informar al paciente de lo que le puede pasar. Carlos. Bueno, yo simplemente quería añadir, primero, que es evidente que en todos los procesos diagnósticos el médico va buscando a ver qué puede ser en relación con los síntomas que presenta y encontrar, o sea, que eso, y encontrar otra enfermedad totalmente distinta o absolutamente improbable. O sea que, pero aquí la diferencia, aquí, en mi opinión, es que estamos aquí hablando de, no siempre, pero lo novedoso y lo peculiar es que estamos hablando de información predictiva. Y entonces aquí ya las actitudes tienen que ser distintas. En segundo lugar, ahora estoy recordando un ejemplo, pero no es individual tampoco, pero que sí que muestra que hay ámbitos de discutir al menos, posibilidades de discriminación, y es el caso de los enfermos, por tanto, puede ser ya enfermos o simplemente tener el gen, pero se sabe que esa enfermedad la va a desarrollar quien sea portador del mismo, es la enfermedad de Huntington. Precisamente lo que ha dicho Ignacio, ¿no? Que bueno, pues, la normativa pues, puede prevenir focos de discriminación o por lo menos de discutir si lo hay. En el Reino Unido estas personas están absolutamente excluidas de poder contratar por parte de las empresas privadas de seguros de vida o de salud, etc. Están completamente excluidos. Se dice, bueno, es una medida provisional, pero ya provisional que lleva 6 o 7 años o más. Y ahí está. Yo no sé si es discriminación o no, porque las cosas no son tan sencillas, pero a mí me parece que un tufillo a discriminación sí que lo tiene. Y bueno, la verdad es que es tremendo, ¿no? Este tipo de enfermedades que monogénicas y que no tienen tratamiento y que son de muy grave pronóstico, pues las limitaciones sociales que se les marcan, porque no pueden adoptar hijos, puesto que dices, bueno, tener hijos será una medida prudente, porque hay un alto riesgo y una enfermedad altamente grave. Pero dices, bueno, pues podrán adoptar. Y cuando ves la realidad dices, no, tampoco van a poder adoptar porque hay una precocidad en su posible fallecimiento, no van a poderse hacer cargo. Quiero decir que sí que hay focos y, bueno, pues la norma en este caso trata de prevenir. Y, bueno, ojalá no tengamos ninguno, que eso sería lo que indicaría, bueno, pues que tanto desde el punto de vista de las prácticas como de los marcos, pues que las cosas van funcionando. Pero no creo que sea así. Gracias, Jaime. Yo creo que habría muchísimas más cosas que hablar, pero no me parece oportuno seguir abusando de la generosidad de quienes han compartido con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes.